Esta es una historia de horror que pasó en la vida real. Esto no tiene nada que ver con la ficción, ni la imaginación de algún escritor del horror. Es todo lo contrario. Es una historia de esas que te demuestra que el arte es el que imita a la vida real. Y te preguntarás, ¿por qué? Es una pregunta existencial que se responde maravillosamente escuchando la historia que te tengo esta noche. La historia de un hombre que existió y que de haber nacido en nuestra época, pudiste haberlo conocido perfectamente y tal vez pudiste haber sido su víctima. Esta es la historia de Ed Gein. Quizás el tipo más depravado, el más enfermo que jamás haya existido en el sur de los Estados Unidos y también en este lado del mundo. Claro que sí. Fue el señor Gein, un asesino en serie legendario. Entre sus muchos apodos se escucha que el más popular fue el carnicero de Plainfield. Aunque sus crímenes y masacres legendarios ocurrieron en los años 50, la repercusión fue tal y tuvieron tanto impacto que aún en pleno siglo XXI se acuerdan muy bien de él. Mira que para tomar dimensión de su macabra figura basta recordar una anécdota mórbida, tal vez graciosa. Cuando el famosísimo Charles Manson y su clan cometieron los asesinatos, el sheriff que se ocupó de ese caso solamente se rió, y mucho, y dijo: ustedes solo son unos idiotas, no son nada. ¿Y quieren saber algo? Ese sheriff amargado tenía toda la razón. Ed Gein venía de un núcleo familiar completamente destrozado. Quizás se podría decir que era disfuncional. ¿Ustedes creen que hoy en día hay muchos casos de familias rotas con vínculos enfermizos? Les garantizo bastante que no tienen idea, porque antes era mucho peor. No habían controles, no habían demandas, difícilmente había autoridades en aquella época que le dieran importancia a alguna denuncia aberrante. La familia Gein vivía en una granja en las afueras, en un sitio rural. Ed era la persona de la que estamos hablando. Tuvo una infancia horrible. El padre lo maltrataba, lo golpeaba con frecuencia. Y cuando te digo que lo golpeaba, no es que le daba cachetadas o tal vez correazos. No, le daba con toda la furia. Pero bueno, de arriba para abajo creció como un niño enfermo, tímido y retraído. Su mamá era una señora extremadamente mandona, monstruosamente sobreprotectora. Y para poner la cereza sobre el pastel, era una fanática religiosa que no le gustaba que Ed tuviera amigos. Acaparaba al chico completamente y se preocupaba por mantener su moral más que las golpizas del papá. Todo esto que te he venido contando de la mamá lo marcó más tarde, y Ed le diría a incontables psiquiatras que era imposible separarse de la voz de su madre, de las órdenes que mami le daba. Tanto es así que cuando lo arrestaron en el juicio admitió que su mamá le hablaba. El problema es que la señora ya llevaba bastantes años muerta, pero él juraba que podía escucharla en su casa diciéndole
que matara más y trajera más y más cadáveres. Y en pleno juicio, incluso completamente convencido, señaló con el dedo y exclamó que ella estaba ahí. Y decían, ¿no la escuchan? En sus tiempos Ed bajaba de la colina de su granja y hacía exactamente lo que mami le pedía. Vamos a hacer una pausa. Esta historia ¿no les parece familiar? ¿No se les hace conocida? Vamos a ver. Un hombre tímido, introvertido, hasta el colmo de lo enfermizo, con una mamá monstruosa y dominante que le hablaba aún estando muerta, que para él estaba viva. Una señora que le sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y donde él ahora vive. Pareciera que te estuviera contando la trama de una película de Hitchcock. Sí, señor, Alfred Hitchcock. ¿Verdad? Por supuesto, tendría que recordar a la película Psicosis, una de las películas de horror más legendarias de todos los tiempos. El autor de la novela, Robert Bloch, se inspiró absolutamente, de hecho, en el caso de Ed Gein. Lo hizo para construir al legendario personaje Norman Bates, personaje macabro, como pocos, que no fue original en lo absoluto, fue escrito a imagen y semejanza de Ed Gein, una persona que existió. Gein vivía en un pueblo pequeño, un pueblo tranquilo, de paso casi insignificante, un pueblo que tenía un motel, una cantina, un restaurante, gasolineras. Subsistía aquel miserable lugar, porque muchos viajeros pasaban por ahí y Ed llevaba sus macabros pasatiempos en secreto. Pero todo cambia radicalmente un día, cuando por la mañana, uno de los habitantes de este pueblo, un hombre que siempre vestía con sus tirantes, estaba haciendo su rutina. Y bueno, el hombre aparece por el bar, como lo hace todos los días. No es el primer cliente de todos los días, pero aquel día, al llegar, todo fue diferente. Porque en el suelo, por lo menos una gran parte, estaba lleno de sangre. El pobre campesino se puso a llorar de la impresión. Una mancha de sangre horrible en un pueblo tranquilo, en el que jamás ocurrían este tipo de cosas. De inmediato pensó en la cantinera, una mujer a la que conocía muy bien y a la que quería mucho. Le tenía mucho aprecio. El pobre hombre, como era, se fue deslizando poco a poco, tapándose la boca, hacia la barra donde conducían los manchones de sangre. Estaba claro que el asesino debió sorprender a la pobre cantinera de noche, y la mujer, o lo que quedaba de ella, ese despojo irreconocible que estaba detrás de la barra, lo persiguió para toda su vida. Ni siquiera en la actualidad alguien estaría preparado para ver algo así, porque después de todo no estaban ante un cadáver, no, era una parte de un cuerpo, aquello que había quedado atrás. Era solo una extremidad humana, pero el resto había desaparecido. Alguien se lo había llevado. Mientras todos estaban convulsionados, horrorizados por lo ocurrido, a Ed se le ocurrió bromear con el tema. Le comentó al herrero del pueblo, al pasar, que los restos de la víctima él las tenía en una granja y que se divertía mucho cortando lo que quedaba de la cantinera, lo que él se había llevado en cubitos de carne. Ed se orinaba de la risa. Obviamente, el herrero no le quiso creer. No eran los chistes entre comillas. No eran chistes típicos de Ed, esos por los que nadie lo quería. Evidentemente, pensó el señor, la locura de Ed iba avanzando. En eso no se equivocó, porque todo lo precavido que había sido en su vida
lo estaba echando a la basura, a pesar de lo bestial, de lo brutal que era. Fue un monstruo bastante inteligente, lo decían los psiquiatras. Por ejemplo, no se había arriesgado a matar gente del pueblo. Hasta ese momento, él sabía que siempre era mejor matar a los viajeros porque eran difíciles de rastrear. Los desaparecía y era muy difícil. En ese entonces era su modus operandi. No despertaba preguntas. Él tenía una granja enorme, lo suficiente amplia como para esconder las huellas de sus víctimas. Podía divertirse con los cuerpos y en sus aberrantes cosas que hacía. Nadie iba a escuchar nada, nadie iba a ver nada y nadie iba a oler nada. Sin embargo, aquel comentario que le hizo al herrero fue el principio del fin de Ed Gein, porque el herrero, así como cosa suya, le contó la anécdota a otra persona, pero esa otra persona compartió esa misma historia con otra y con otra, hasta que finalmente llegó a oídos de la policía. Y entonces eso ocasionó que una patrulla se acercara a su casa. Era otra época. Acuérdate que el oficial no necesitaba una orden, no necesitaba dialogar, simplemente agarró, abrió el portón y se invitó a sí mismo, más temprano que tarde, caminando lentamente en dirección a la casa de Ed, con la sola intención de hablar con él. El sujeto da un respingo. El oficial se asusta, saca la pistola y mira hacia abajo, porque sintió que algo lo rozó. Pensó, y declararía más tarde el hombre que algo ahí se arrastraba hacia él, pero no era así. No era que lo habían tocado, era que él había tocado algo en su paso, en su andar. No era algo vivo. El sujeto había rozado con el pantalón, con el tobillo, un torso humano. Un torso que no tenía ni brazos ni piernas y colgaba de la espalda por un gancho como se colgaban a las vacas en los mataderos. El oficial, con pistola en mano, no tardó en descubrir el cadáver de una mujer sin cabeza, colgada por los tobillos, boca abajo, con las piernas abiertas. Tenía el cuello rebanado. Se notaba que llevaba mucho tiempo así. El señor Gein le había abierto una raja desde sus partes íntimas hasta el mentón, usando un gancho de carnicería. Más tarde, los forenses descubrirían que aquel cuerpo no tenía órganos. Ed ya se había ocupado de ellos. Seleccionaba cuidadosamente los que más le gustaban y los ponían en frascos que estaban distribuidos por toda la casa, en su cuarto, sobre la mesa de noche. Tomaba un corazón o unos pulmones, los disecaba, los lavaba, los rellenaba con algodón y luego los ubicaba en su casa como adornos o artesanías. Cuando los forenses inspeccionaron a fondo el lugar, encontraron expandidos por todo el galpón corazones, hígados, pulmones, tráqueas, trozos de cerebros e intestinos descompuestos que pertenecieron a todas las personas que tuvieron el desafortunado momento de cruzarse con Ed. Descubrirían toda la noche que al pie de la cama de Ed había una colección de cabezas. Se darían cuenta de que sentía una debilidad por ellas. Las rebanaba usando un hacha, las dejaba podrirse en su propia habitación y bueno, las coleccionaba ahí en un estante como si fueran muñecas en estado de descomposición, y él las ubicaba de una manera tal en que lo vieran a él mientras estaba en la cama. Cuando interrogaron al señor Gein sobre esto, él, muy fresco, les había explicado que disfrutaba la atención de esas cabezas humanas cercenadas a punta de hacha y que le gustaba muchísimo despertar en la mañana y darse cuenta de lo
que miraban el horror inenarrable. El espanto no terminaba ahí. Cada espacio que la policía inspeccionaba les abría un nuevo horror. Por ejemplo, junto a los platos de la cocina habían calaveras humanas. Ed Gein usaba la cuenca superior de estas como plato para la sopa. De hecho, la bebía. De ahí, en sus armarios, se encontraron unas prendas especiales. Gein confeccionaba ropa con piel de personas. Si era costurero, con la piel de sus víctimas las arrancaba y se hacía máscaras. Pasaba tardes frente al espejo recreando sus propias situaciones que tanto lo hacían disfrutar. Esto también hace recordar a la película Masacre de Texas. ¿Lo recuerdan? Te lo puedes imaginar, estamos hablando de un tipo que existió. Cuando finalmente lo atraparon, fue un milagro que dada la época no le dispararan ahí mismo, que no lo llenaran a tiros. Era claro que estaban ante un hombre extremadamente peligroso, pero también quedaba claro que Ed Gein estaba loco de remate. Algo curioso seguramente, y estarás esperando a que te lo diga, cuántas personas mató. Lamentablemente nunca se supo con exactitud. Lo cierto es que en su casa había docenas de cuerpos y con la tecnología de la época era imposible determinar sus identidades. ¿A quién pertenecían esas costillas de allá? ¿O aquel fémur de acá? ¿O esas calaveras del piso de arriba? ¿O de quiénes eran los intestinos del techo? Entre sus víctimas, eso sí, se supo que había mujeres, hombres y también niños. A lo largo de su vida, Ed arrasó con familias enteras. El señor Gein no fue ejecutado increíblemente, porque en la corte uno o varios psiquiatras demostraron más allá de toda duda razonable que el tipo estaba verdaderamente loco. Eso a la gente del pueblo no le gustó para nada, porque estaban esperando una sentencia de muerte. Lo cierto es que aquel pueblito nunca volvió a ser el mismo, y a Gein, por su parte, ningún asilo de lunáticos de los Estados Unidos lo quería recibir, ni siquiera los que alojaban a los enfermos mentales más peligrosos. Pero en un psiquiátrico ido a dedo, el señor Gein terminó sus días curiosamente. Fue un recluso bastante ejemplar. Era manso, era educado, era obediente, era ordenado, algo bastante difícil de creer, viniendo de un demonio como Ed Gein. Si el video te gustó, agradecería que le dieras un buen me gusta, te suscribieras al canal y lo compartieras con tus amigos. Si tienes algún relato de alguna historia paranormal o alguna historia que te haya acontecido, puedes enviarlo al correo que aparece en la descripción del canal. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.